Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amando Quién Soy. Estamos súper emocionadas de estar compartiendo con ustedes esta información, de platicar con Edna, de tener este espacio en donde podemos ser nosotras, en donde podemos compartir estos temas que nos encantan, que nos llevan a ese crecimiento personal del cual nos estamos acompañando. Y para empezar este tema, Edna, quisiera preguntarte si no te ha pasado, porque yo creo que sí, y a ustedes también, que estás en un lugar, en un restaurante, en un café, con amigas o amigos, y que hay una persona que no deja de hablar en toda la tarde o en toda la noche. Sí, me ha pasado. Que hay una persona que, haz de cuenta, no, yo fui, yo vine, yo dije, yo hice, yo subí, yo bajé, yo gané, yo perdí, y toda la conversación está enfocado en esa persona. Y que como que tú tratas de, o sea, sientes, ¿no? El cuerpo es como que, ay, cómo, ya me cansó, o cómo cambio el tema. O sacan otro tema y acapara toda la conversación, ¿no? Es que estoy muy triste. No, pero yo estoy más porque esa es otra persona, como que es que siento tal cosa. No, pero a mí. Pero a mí me fue peor que a ti. A mí me fue peor. O yo sufrí más. No es que no dormí en toda la noche. No, toda la semana yo no he dormido, ¿no? Así, como que siempre hay ese tipo de persona, vamos a llamarlo, esa clase de personas que acaparan la atención, que acaparan la información y como que te choca un poquito, ¿no? Como que tú dices, ay. O hay personas que todo lo saben, todo lo han resuelto, yo lo sé todo, yo fui, yo viajé, sé toda esa información y el tema que me pongas, yo lo domino. O otro tipo de personas que, por ejemplo, si estoy contigo y platicamos de cierto tema, lo agarra. Y eso que tú le dijiste lo hace suyo y va y lo muestra en otros lugares, como si fuera de él o de ella. Son un tipo de personas muy, yo creo que muy comunes. Probablemente se les vino alguien a la mente. Sí. También puede caer este tipo de personas que nunca se equivocan. No, o sea, que siempre tienen la razón. Siempre tienen la razón y justifican todas sus conductas porque la persona me hizo o fue culpa de esa persona, pero yo no estuve mal. Yo fui justo, yo fui correcto, yo hice lo que sentí. Entonces, justifican sus acciones para siempre tener la razón. O desde antes, ¿no? De tomar la acción, ya están justificando el por qué van a hacer esto y así, bla, bla, bla. Sí, es muy interesante todo ese tipo de personalidad. Yo creo que en todos los grupos hay alguien o habemos a alguien, quién sabe, porque todos tenemos un poquito. Hemos caído en alguno de esos. Sí, hemos caído en algún momento de nuestras vidas en esos personajes y de eso se trata lo que queremos platicarles ahora. Esas personas no son, pues así nacieron y su personalidad y ya. No, esas personas podemos decir que están movidas por el ego. Y esta esta palabra tan chiquita de 3 letras tiene un impacto tan grande en nuestra conciencia, en nuestro crecimiento y que si no nos damos cuenta y estamos paradas en ella, puede limitar nuestro bienestar emocional. Te pregunto, o sea, yo lo ejemplifiqué así como que yo lo identifico en estas personas. Sí. ¿Para ti qué es? Cuando chocaste, porque yo creo que todos es un choque, chocas con esa palabra y dices, a la torre, o sea, no sabía, yo pensé que era mi personalidad y me doy cuenta que no. ¿Cómo fue para ti ese choque, esa idea o la primera vez que te diste cuenta que existía esta palabra o que vivías esta palabra en tu vida? Siento que la escuchaba y la utilizaba, pero como que no sabía exactamente el concepto que era la palabra ego, ¿no? Entonces siento que la palabra ego lo ven como en este lado muy negativo. Pero es bien interesante saber que no nomás tiene un lado negativo el ego, que también tiene su lado positivo. Para mí el ego lo veía como algo que es parte de mí, ¿no? O sea, algo que es parte de todos y que todos lo tenemos, ¿no? O sea, y que ya indagando y así dije, ok, antes como que no entendía muy bien, más que nada, cómo se formaba, qué era, porque unas personas decían, es que tiene el ego muy grande. Bueno, entonces, ¿por qué unos chiquitos, o sea, cómo lo mides el ego, no? O sea, o porque ellos tienen muy el lado negativo del ego y es muy el lado positivo. O sea, no entendía cómo se iba construyendo esto, que es esta parte de nosotros, que es parte de nuestra mente. Yo no sabía cómo se iba construyendo. Entonces, ya entendí que es una parte de nuestra mente que se va construyendo dependiendo a las vivencias que vamos teniendo, a nuestras experiencias de vida, a nuestras creencias, a pues la percepción que tenemos de la vida. Y este ego se va construyendo y es como esta parte, es la identidad que te vas creando de ti, es este yo.
este yo, pero desde este lado individual, ¿no? El yo soy esto, ¿no? O yo soy el otro. Es como que se me hizo bien interesante. La otra vez estaba leyendo un libro y decía que la palabra ego en latín significa, la palabra ego viene del latín y en español significa yo. Entonces esta parte que te hace ser individual, ¿no? Ajá, como que te separa. quiere separar. Ajá. Así. Es esta Es parte cierto. de tu mente que te quiere separar de todo el resto del mundo. Entonces, que va creando esta identidad como muy, muy personal, muy única y te da este sentido de autonomía, de sentirte individual, de sentirte separado de todos. Que esto tiene como un lado positivo y negativo, ¿no? O sea, el reconocer que sí soy un ser individual, pero también soy un parte de un todo. Entonces, ¿hasta dónde te permite el ego reconocer que sí soy un ser individual, pero estoy conectados a todos, ¿no? Entonces, por eso a veces el ego, por eso ahí ya pude reconocer, ya entendí porque a veces algunas personas tienen más como desarrollado su ego negativo, por así decirlo, es pues dependiendo de la percepción que van teniendo de la vida o las vivencias que van teniendo o la identidad que se van creando, ¿no? Esta personalidad de yo me estoy poniendo estos personajes, ¿no? Entonces, como que dije, ok, ya entendí que es el ego. Pero yo sí siempre lo agarraba con esta connotación muy negativa. Y ahora entendí que no, también tiene su parte buena el ego. Y eso no lo había podido reconocer. Entonces como que, ok. Entonces algo que estamos platicando es, no nos vamos a deshacer del ego porque es parte de nosotros, pero sí podemos aprender a identificarlo, que es algo que les queremos también platicar, de cómo identificar cuando estás eligiendo algo desde el ego o desde tu alma, que es algo que se me hizo bien interesante también descubrir, que el ego está muy relacionado con los deseos que quieres, ¿no? Que es lo que queremos en la vida. Viene mucho los deseos, lo que queremos a lo mejor lograr o obtener, ¿no? Y eso viene mucho del ego. Todos los deseos, todo lo que quieres que no sea una necesidad básica para vivir, eso es un deseo que viene del ego, no es una necesidad. Que las necesidades básicas que necesitamos para vivir, la respiración, el alimento, o sea, consumir algo, eliminarlo y el amor. Es lo que necesitamos todo ser humano son nuestras necesidades básicas. Y eso viene como a cubrir estas necesidades del alma. Y el ego los deseos vienen a cubrir las necesidades del ego. ¿no? Del cuerpo. Del cuerpo y de lo físico, de lo material salen también. De una carencia probablemente, pues. Muchas veces. O sea, quiero eso, deseo eso para suplir una carencia que siento, que no soy suficiente en cierta área o que solo con eso voy a tener la valía que estoy buscando, la aceptación que estoy buscando, ¿no? Otra parte también que a mí me ayudó a comprenderlo más fácil es como esa voz negativa, esa vocecita en tu mente, como dicen el angelito y el diablito. Muchas veces el diablito es el ego, porque viene a proteger, viene a cuidar, viene a dejarte en lo conocido, que ya hemos hablado en otros episodios sobre ese punto y ese tema. Viene a proteger para que no te expongas, para que no te arriesgues, porque es el personaje que creaste. O sea, por ejemplo, esa identidad, si yo soy una persona seria, pues una persona seria no puede andar bailando arriba de una mesa, por ejemplo, no sé. O si tú eres muy religioso, el ego te hace creer que eres en tu totalidad ese personaje que creaste y no te permite disfrutar de otras cosas que también van a venir a sumar tu vida, pues, ¿no? A ser funcionales contigo. Entonces el ego es como, yo lo veo así, en resumen, un personaje que tú creaste para protegerte y vivir esta vida terrenal o este mundo físico, pero que no lo eres todo. O sea, que no es como que vida. Te limita, ¿no? Como que ahí no te hace reconocer que eres un ser infinito, que eres un ser ilimitado. Conectado el ego, con todo. Y el ego viene a decirte, no. Si estás separado de todo, si eres un tú individual y no tienes estas como posibilidades infinitas o ilimitadas de la vida, entonces esto es lo que eres nada más. Y en realidad somos muchos, somos todo, somos lo que quiera ser. Exacto. Entonces el ego viene como a eso, ¿no? Pero pues también el ego viene creado mucho de la programación que traemos cada quien. Por eso cada quien va a tener egos
como midiéndolos por tamaño, egos más grandes que otros, porque es dependiendo de esta, viene de la mente subconsciente, de lo que nos fueron programando desde pequeños y desde ahí vamos creando esta identidad desde chiquitos. Entonces nuestro ego se va creando desde que estamos chiquitos. Entonces vamos creando esta identidad en base a nuestras experiencias. Entonces por eso hay personas que tienen como este ego más como más negativo o más impuesto o más notorio que otros. Y de verdad, Edna, yo creo que es un nivel muy inconsciente, porque este ejemplo que poníamos, pues las personas no lo hacen adrede. O sea, yo no siento que sea, yo quiero acaparar la atención y no quiero que nadie hable. O sea, realmente la persona no se está dando cuenta que toda la conversación está enfocado en ella o en él. Y cuando haces consciente eso, o tú que ya identificas, vamos a decir, ¿no? Aunque esta persona está hablando aquí, está necesitando esto. Siento que es bien claro ver lo que necesita, o sea, lo que su ego está buscando. Porque ese es el lado negativo del ego. El ego entra cuando traes todo ese trauma, ¿no? Todo ese trauma, todas esas emociones no sanadas, todo eso que no has solucionado, que no has transformado en tu vida. Ahí es donde se muestra se presenta el ego. Entonces el ego, tú puedes notarlo desde el ego de las personas, desde esa identidad que tienen, sus traumas, sus heridas, todas estas creencias limitantes y así. Y ya cuando estás más consciente es fácil identificarlo, porque todas esas personas viven desde este ego inconsciente, ¿no? Que vives de la inconsciencia. ¿Y cuál es este ego inconsciente? El ego inconsciente es cuando estás viviendo solo para sobrevivir. Entonces estás en modo sobrevivencia nada más. O sea, estoy aquí. Que sería el nivel más bajo de conciencia también. Sí. Vivir para sobrevivir. Totalmente. Entonces. O que entra, yo creo, aquí que creemos ser lo que tenemos. Que lo hablamos también, creo que en el episodio de la autoaceptación. Cuando tú crees que vales por lo que tienes, ese es tu ego, pues. Eso es tu ego saliendo de una necesidad, de una carencia. O sea, que si no tengo tal cosa o no soy tal cosa, no valgo como persona o no merezco ser amado. Sí, porque a lo mejor te fuiste creando esa identidad con tus experiencias de vida que te dijeron que el que tiene más vale más. O el que tiene este negocio más exitoso, pues vale más también. O el de que para ser amado necesitas, o ser aceptado necesitas ser otra versión de ti. Entonces ahí es cuando se va mostrando ese ego no muy positivo, ¿no? Pero también me encanta reconocer que el ego también tiene su lado positivo. Y el lado positivo yo nunca lo había observado, como que siempre tenemos esto de que, ay, es que el ego, ¿no? Y lo vemos como algo malo. Pero no, también tiene su lado positivo, que es Por algo existe. Claro. Y entonces, como todo, nada más es reconocer cuando mi ego sí me está como ayudando, empujando y cuidando a salir adelante, y cuando me está arrastrando y me está metiendo al hoyo, pues, ¿no? Y este lado positivo del ego mucho es esto que te motiva a seguir tus sueños. Es como esta adrenalina, este empuje para llegar a cumplir tus sueños. Entonces el ego también es una parte un motor de como que te impulsa a perseguir tus sueños, a también a tener esta autoaceptación, a también el tener el saber que eres capaz de hacerlo. También el ego, también su parte positiva es eso. Tú eres capaz, tú lo tienes todo. Órale, vamos, persigue tus sueños, no vas a dejar que él te aplaste o el que te diga qué hacer o no, tú dale. Entonces sí tenemos esta parte positiva y también tenemos esta parte negativa. Aquí lo interesante es cuestionar cuando viene de este ego que no te está dejando avanzar. Y aquí es mucho a lo mejor el cuestionarte, a ver, estos deseos vienen realmente de mi ego lastimado o de mi ego no sanado, o viene de mi ego pues de este lado positivo que viene a empujarme, ¿no? Que en realidad yo lo cuestionaría más como, ¿esto viene de mi ego o viene de mi alma? De mi amor, del amor que tengo por mí, del amor que le tengo a la vida, ¿no? Porque mucho viene, ¿no? Pues las necesidades básicas pues vienen a satisfacer las necesidades, o está relacionado con el alma, con el amor, ¿no? Con tu ser superior. Y el ego pues viene mucho a los deseos, pero está bien cumplir también nuestros deseos. También venimos a cumplir deseos, a obtener cosas que queremos, pero sí cuestionarte, ¿realmente lo estoy haciendo desde el ego para probar algo a alguien? Para que alguien me valida, para demostrarle algo a alguien, o es realmente lo estoy eligiendo porque es algo que a mí me llena, es algo que yo quiero experimentar, es algo que es mi deseo realmente más profundo de querer lograr ese sueño en mi vida. Sí, y luego también viene como a complicarnos todo, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos un poquito en el lado no funcional del ego, ¿no? Sí. Porque siento que es el que nos limita más. La vida es bien sencilla. Y la vida es bien simple, y luego lo decías en otros episodios. Es que son prácticas bien comunes, bien sencillas. ¿Por qué la vida?
queremos que sea tan difícil, tan complicada, o sea, es que tengo que sufrir. Sí. Tengo que sufrir para merecer. O sea, eso es el ego, pues. Tengo que sufrir para que me amen. Es que si no sufro, no voy a obtener lo que quiero. O para alcanzar ese logro que estoy trabajando, primero tengo que sufrir para llegar a él. Y no, o sea, el ego viene a complicarnos mucho la vida, cuando en realidad la vida es súper sencilla. Es súper sencilla, hablamos de muchos pasos, de conectar con nuestras emociones, de cuestionar lo que somos, lo que queremos. Pero cuando te das cuenta que somos parte de una unidad, cuando derrumbas esta parte del ego, que te das cuenta que eres parte de un todo, que todo lo que tú hagas y vibres es parte de estar conectado con todo, el ego se desvanece, por así decirlo, el ego se desvanece y empiezan a surgir muchos milagros porque te conectas realmente con todo eso que eres, ¿no? Cuando vives desde el ego, piensas que todo lo que tú haces no afecta a otros, o piensas que hay competencia, que hay más, menos, etiquetas, quién es mejor, quién es peor, es bueno o es malo. Todas estas clasificaciones vienen desde el ego, porque la verdad, o sea, en la verdad o en el amor no existen ni más ni menos, existe lo que simplemente es, pues. Sí, porque el ego viene a vivir mucho desde la separación, ¿no? Del negro al blanco, de lo bueno a lo malo. O sea, estamos como en este mundo muy dual, ¿no? En la dualidad. Estamos creyendo que nosotros, lo que hacemos nosotros no afecta a nadie, nosotros somos un universo, y sí somos, pero también estamos conectados con el todo. Entonces, también eso es lo que nos impide a reconocer que todos estamos conectados y que todos estamos unidos por algo, y te hace sentir como fuera de la manada, ¿no? O sea, como que yo no pertenezco a esto, entonces yo tengo que ser esto para pertenecer o para salir adelante o para mostrarme y para ser más que tú, ¿no? O sea, porque tenemos este sentido de que yo soy, yo estoy separado de ti, entonces como que, bueno, ¿qué tengo que hacer para yo sobresalir, ¿no? Para yo estar más arriba de ti, ¿no? Y como competencia. La competencia totalmente viene del ego, porque en realidad al final de cuentas, si tú lo ves desde tu alma, no existe la competencia, tú eres un ser totalmente diferente al mío. Entonces, si tú haces lo mismo, tú te dedicas a lo mismo que yo, ¿por qué voy a querer competir contigo? Si tú eres una energía diferente, eres una persona diferente, transmites cosas diferentes, entonces realmente el ego es el que te lleva a buscar eso, no, si tú lo tienes, yo también, y yo puedo más, y yo esto, ¿no? Entonces empieza toda esta separación cuando en realidad, pues, no existe eso, ¿no? Pero a mí lo que se me hace bien interesante de esta parte de nosotros del ego es cómo identificarla, cómo identificar cuando algo viene del ego y cuando algo viene realmente de tu alma, ¿no? De tus necesidades más básicas, que son el amor, por así decirlo, que viene del amor y que viene de tu mente, de tu ego, ¿no? Porque el ego es una parte de tu mente. El ego es la conversación a través del miedo, pues. Eso es, o sea, o vienes del amor, de la seguridad, o vienes movido por un miedo. Y yo creo que muchas personas logran muchas cosas a través del miedo, pero siento yo que la satisfacción de lograrlas no es la misma. Yo siento que ahí lo podemos como identificar un poquito. Volvemos a lo mismo, el organismo te habla, tu cuerpo te habla. Entonces, ¿cómo diferenciar de dónde viene? Cuestiona, o sea, es lo que te decía. Cuestiona. Esto lo estoy haciendo porque me da miedo morir, porque me da miedo que me dejen, porque me da miedo fracasar, porque me da miedo equivocarme, porque me da miedo que me señalen, que me critiquen. O esto viene porque me mueve el crecer, el avanzar, la satisfacción personal. Me vibra el corazón de lograr esto, me va a acercar a más personas, o sea, y la respuesta está en cada uno, volvemos a lo mismo, pues. Sí. Pero no hay no hay de otros caminos, o es a través de la conversación del miedo, que es el ego, o es a través de la conversación del amor. Y siento que también mucho el ego se resiste a aceptar mucho la vida como lo es. Lo que es. O sea, como que también tienes esta idea de lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque entonces si yo controlo todo lo que voy a vivir y lo que voy a experimentar, entonces voy a estar a salvo. Y esa es la misma chamba de la mente, que es el ego, es parte de la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues me resisto a todo lo que es la vida porque quiero que se muestre la manera que yo quiero. Entonces el ego se resiste a aceptar la vida tal cual es. Entonces cuando sientes que te está resistiendo a la vida tal cual se te está presentando, es porque tu ego está controlando tu vida, está guiándote, está diciéndote, hey, no,
vamos a hacer esto, no vas a aceptar esto, no, tiene que ser de esta manera porque crees que eso te va a dar a ti el control y el poder de que la vida sea como tú quieres y pues la vida no va a ser como tú quieras. La puedes recibir como realmente sea mejor para ti, más ligera, más fácil, más amorosa, pero la vida hay que aceptarla tal cual es, pero el ego no te lo permite. Es que aparte el ego piensa que te vas a morir, pues. O sea, el ego te quiere cuidar, te quieres sobrevivir. Pero en la verdad, en este mundo universal que somos, no existe ni la muerte, pues. Porque es una transformación. Así es. O sea, la muerte es una transformación de la energía, es una transformación de la vida. Cada quien lo puede interpretar desde su experiencia, religión y espiritualidad como quieran. Desde la religión puede ser te vas al cielo. Desde la energía es, pues la energía nunca muere, solo se transforma. Y el ego va a luchar porque no se muera, por no morir. Esa es su chamba, no morir en nada. Entonces va a querer estar presente, va a querer estar presente, va a querer estar presente. Lo que podemos hacer, creo yo, es ¿cómo hago las paces? O sea, ¿cómo lo hago parte? Porque no lo voy a eliminar, es parte de mí. Pero ¿cómo lo hago mi amigo? Pues ¿cómo necesito conocerlo para tenerlo aquí a un lado, para ir juntos a donde vayamos, ir juntos y poderlo gestionar? Deja tú controlar, o sea, porque el ego te va a estar dando estos flachazos de aguas aquí, pasa esto, o te dijo esto por aquello. Y es esa interpretación no funcional que te limita. Sí. Pero también tienes que entender o tenemos que entender que existe esa otra parte que sí te va a funcionar, pues, pero es cuestión de nosotros quererlo cambiar. Y que al final de la vida física, terrenal, en la que morimos, en esta historia que nos contamos que sí morimos, lo único que va a contar o lo único que va a servir o nos va a llenar es cuánto amor diste, pues. Cuánto amor diste y cuánto amor recibiste. El ego se hace a un lado. ¿Cuánto tuviste? ¿Dónde viviste? ¿Qué tanto viajaste? O sea, el ego va a morir. En cierto punto va a morir. Lo que él no quiere es eso. Total. Pero lo que va a contar es cuánto amor te atreviste a dar. Sí, totalmente. Y algo que si muchas veces no sabes cómo identificar, porque hay mucha gente que se resiste a reconocer en qué nivel está tu ego, o sea, cómo está esa identidad que creaste desde tu ego, y la gente se resiste, es como, no, yo no, o sea, no lo estoy haciendo desde el ego, lo estoy haciendo porque esto es lo que, porque lo que mi alma quiere, y es difícil, es difícil aceptar que todos tenemos esta parte y que no está mal, simplemente la fuimos creando con la información que teníamos, con las herramientas que teníamos, el ego haciendo su chamba para mantenernos vivos. Entonces ahora sí es nuestra chamba y es nuestra responsabilidad cuestionar, a ver, ¿lo estoy haciendo desde el ego? ¿Y cómo lo puedes identificar? Algo que me llamó la atención es que yo no me había dado cuenta que es muy fácil identificarlo. Obsérvate, que es pura autoobservación también esto. Obsérvate cuando recibas un elogio, por ejemplo. De que, ay, Cintia, qué bonita te ves. ¿Cómo reaccionamos normalmente? Me tocó baño. Ay, es que hoy me tocó bañarme. Hoy me bañé, ay, es que peiné, mira, me fui a cortar el pelo, ya me tocaba. O ay, se te hace. Ay, no, yo me veo tan fea, me vi tan fea. Ay, no me gustó cómo me veía hoy. Si vieras cómo traigo alguna imperfección. Es puro ego. Esa identidad de me protejo porque no voy a exponer. No me voy a exponer no sé recibir tampoco. No sé recibir. O también el cómo reaccionas con las críticas. Cuando alguien te juzga, cómo te prendes, te enganchas, no te gusta, hay gente que tiembla, que llora. O sea, cómo reaccionas ante las críticas. Eso también ahí te puedes conocer mucho de dónde está tu ego. También mucho cuando escuchas pues lo que piensa de ti la demás gente, ¿no? Porque pues ponemos mucho la validación de nosotros en los demás. Y eso también es mucho eso, que nos dejamos influenciar mucho por los demás. O sea, ¿qué tanto te dejas influenciar por las opiniones de los demás? Ahí también puedes darte cuenta de en qué lugar está tu ego. Si está muy cargado para allá, para lo que no es, o estás más cargado para lo que tú eres. Y es sencillo identificarlo, pero no nos volvemos a lo mismo. Es que es muy sencillo. No nos sentamos a observar, a decir, ok, o sea, de qué lado, o sea, para empezar, a cada quien nos habla diferente el ego. Sí. Esa vocecita sí, cada quien tiene su diálogo interno. Sus áreas. Su narrativa. Entonces, ¿cómo la puedo yo identificar? Es eso, ¿cómo reacciono yo ante críticas, ante elogios,
ante la información que me dan los demás de mí o de la vida o qué tan influenciado me siento por los demás. Ahí te puedes dar cuenta desde qué lugar está tu ego, porque el ego también se muestra mucho en esas personalidades, en la gente arrogante, en la gente egocentrista, en la gente eso que siempre tiene la razón, en la gente que entonces Cero como que empático, hay gente que lo tiene ajá. más fuerte, ¿no? Más como arraigado y gente que no tanto, pero también esta parte en el que si eres bien manejable, en el que si es bien fácil que influencie a la gente sobre ti, si es bien fácil que te desdibujas y te descreas totalmente tu identidad para que los demás estén cómodos contigo. Todo eso es, ¿en qué lugar está puesto tú? Yo creo que lo podemos resumir porque no me gustaría hacerlo tan complicado, ¿no? O sea, en eso, si tu personaje depende de otros, valiste, estás a través del ego. Si tu personaje ni siquiera es personaje porque estás siendo tú mismo, eso es amor, pues. O sea, como poderlo diferenciar, decía una frase, cuando puedes desnudarte tal cual eres ante las personas emocionalmente, ¿eh? O sea, cuando puedes desnudarte y decir, este soy, esta soy, y aceptarte así, y amarte así, amar lo que es, o sea, amar quién soy como soy. Creo que el ego lo puedes tener como ya parte no dominada, o sea, que esa parte ya identificado, identificada, ¿no? o sea, Y que esa ya parte no, que es tuya, o sea, que ya lo adoptaste y que es parte de ti, cuando realmente puedes mostrarte como eres, porque no eres el personaje que has creado. Y cada día somos una persona diferente, o sea, ya no eres el mismo de ayer. Y está bien padre darte cuenta que puedes quitarte esa máscara, porque tu familia te ve de una forma, tus amigos te ven de otra, en tu trabajo te ven de otra forma. Entonces es bien cansado vivir con esas máscaras y personajes, que es como el vehículo que tú creaste, yo lo veo así, es el vehículo que tú creaste para avanzar en esta vida. A lo mejor creaste un carro chiquito, a lo mejor creaste una camioneta, a lo mejor creaste un camión. O sea, tú creaste ese automóvil en el cual te vas a subir a transitar por la vida. Pero tú no eres ese camión, tú no eres ese carro, tú no eres ese autobús o esa camioneta. Tú eres la persona que va dentro de ese automóvil. ¿Sabes qué? Siento algo ahorita que dijiste las máscaras, que me acordé de que la otra vez estaba escuchando a alguien que decía que a la gente ama las máscaras. ¿Por qué? Porque entonces yo sé quién eres y ya me siento, o sea, ya te conozco. Entonces, si te quitas la máscara o te vas poniendo las que tú quieras o vas transformándote, a la gente le molesta tu transformación porque pues ya no Me se mueves, siente familiar contigo, pues, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil a veces para nosotros quitarnos esas máscaras, porque entonces ya no nos sentimos como, ya no somos esta persona familiar para el otro, entonces eso nos molesta o eso les molesta a las otras personas o nos sentimos como, ay, como si no tuviera identidad, ¿no? Entonces te sientes como perdido, pero en realidad no es eso, simplemente es porque estamos acostumbrados a tener máscaras y que cuando te las quitas, la verdad es que es una gran libertad decir, esto es estar sin máscaras, pero nos las seguimos poniendo porque la gente ama nuestras máscaras. Y porque así recibimos la aceptación. Así es. El problema es, Edna, cuando nos compramos lo que vendemos. Porque esa máscara es lo que nosotros vendemos o ese personaje es lo que vendemos. Pero cuando nosotros mismos nos compramos eso, ese es el problema, pues. Porque ¿cómo vendemos algo que no conocemos? ¿Sí me explico? Sí. O sea, te estoy vendiendo el carro que creé para yo transitar en la vida, pero en realidad yo no soy ese carro. Pues yo voy a través de ese carro. Y hay una frase, y la anoté porque me encantó. Lo que pretendes ser nunca será de bendición. Okay. O sea, el personaje que tú creaste, la máscara que tú tienes, como no es real, no va a ser bendecido. Lo que va a ser bendecido es lo que tú eres en verdad. Pues. Ese amor que tú eres, esa persona real, esa persona que da, que recibe, que se mueve a través del amor. Eso, por eso digo, cuando te das cuenta que eres parte de un todo, realmente empiezas a tener muchas bendiciones y empiezas a reconocerlas, porque puedes tenerlas y no reconocerlas. Y como no las reconoces, pues ni siquiera las disfrutas. Pero cuando te das cuenta que eres parte de un todo y vives en este bienestar, en esta alegría, en esta paz interior, realmente ves bendición y belleza en todo lo que te rodea. Y luego también el ego nos hace pensar, lo que te decía ahorita, que lo que somos no afecta a los demás. Y la conciencia de unidad o esta parte del todo que sí somos fuera del ego, te dice que cuando tú estás bien y tú estás en paz y en plenitud, impactas a 90,000 personas alrededor de ti. ¿Cómo?
energéticamente. Porque estamos todos Porque estás vibrando en una sintonía alta, estás vibrando en bienestar, en positivismo, pon el nombre que quieras. Pero cuando tú estás bien, tú impactas a 90,000 personas a tu alrededor. Ahora imagínate a cuántas personas impactas cuando estás del lado contrario. Que estás desde el ego inconsciente. Que estás desde el ego. O sea, también influye. No creas que tú estás parado y te vas de esta habitación, te vas de esta casa y no pasó nada. No, tu energía se quedó, tus comentarios, tus palabras, tu presencia llegó. O, por ejemplo, otro caso. Cuando llega una persona y tú sientes ese, o sea, choqué o me quitó energía. O sea, tú sientes cuando una persona llega y te suma o te quita energía. Entonces, esa persona, no sé, yo tengo amigos que son bien divertidos y que te ríes todo el rato que están y tú dices a la torre, sentí que rejuvenecí, o sea, sentí que me llené de energía o se me fue súper rápido el tiempo mientras estaba ahí. Esa persona está vibrando en ese ser que es ella, pues. Y la falsedad, que es el ego, es todo lo contrario. Pues tú te das cuenta cuando alguien no está cómodo. Lo notas, lo ves. Tú dices, esta persona está aparentando y quiere que le veas los zapatos, la bolsa. Y eso roba paz, roba energía. Entonces, no podemos cambiar nada de afuera si no estamos concentrados primero en dónde estamos parados nosotros. Sí, y que cuando estamos viendo mucho desde ese ego inconsciente, ¿no? Pero sí podemos vivir desde un ego consciente, que es a lo que queremos llegar, a la conciencia. Dar ese brinco. Ese brinco, que existe el ego consciente, sí existe, por eso te digo, no nomás es malo. Cuando cuando tú te brincas de vivir en sobrevivencia, que solo estás ahí sobreviviendo a este mundo cruel y trágico y tan difícil, y das ese brinco a este ego consciente, ahí en ese lugar de conciencia ahí es donde puedes transformarlo todo y donde puedes alinear tu vida a una vida más grandiosa y a lo que se siente bien para ti, que es, pues, representa lo que sí en verdad eres, no esos personajes que te pusiste. Entonces, en realidad sí existe ese ego inconsciente, pero queremos llegar al ego consciente, a tenerlo consciente, decir, ok, ego, está bien, vas a ser parte de mí, pero ahora yo te hago consciente y yo sé de dónde viene toda esa información que me está llegando, desde dónde lo estoy. Y veo qué uso y qué no. ¿Y cómo lo puedes transformar del inconsciente al consciente? Pues trabajando en ti, sanando, liberando traumas, cuestionándote, haciendo estas prácticas que les hemos comentado y que son las mismas para todo. Pero cuando vas recopilando todo este conocimiento, que es algo que me encantó la otra vez que escuché, que al final de todos los seres humanos a lo que queremos llegar a la santidad. A la santidad, pero quitándole esta connotación religiosa. O sea, a esta santidad. ¿Qué es la santidad? Es cuando tú como ser humano estás lleno de conocimiento, estás lleno de dicha, estás pleno de gracia y de gratitud. Eso es lo que queremos llegar. ¿Y cómo vamos a llegar a esta santidad? A sentirte, primero que nada, con conocimiento. Necesitamos el conocimiento. Entonces, por eso es lo que queremos mostrarles con todo esto, darles todo este conocimiento que te va a llegar, que te va a llevar y que te está creando este camino a la santidad. ¿A qué? A conectar realmente con tu alma, con la esencia que eres, con la esencia de amor que eres, que no nada más eres un cuerpo, que no nada más la vida es material, que no nada más está en el externo, todo lo que hay dentro de ti. Entonces, el identificar y el tener el conocimiento de eso, por eso estamos así como que queriéndoles explicar todo con mucha información, porque a mí la información que es poder. Me ha llenado de conocimiento. Entonces siento que estoy cada vez un pasito más a esa santidad, un pasito cada vez más a sentir esta dicha, a sentir esta plenitud, a sentir en el confiar en la vida, en el confiar que hay un poder más grande que yo y que está como lo quieras llamar, Dios, universo, fuerza de poder, inteligencia mayor, lo que sea, que está ahí sosteniéndome, que me está mostrándome todo este camino y todos estos aprendizajes para poder llegar yo a esta santidad. Y el ego también es algo que me viene a ayudar, que me está haciendo chambear, me está diciendo, hey, también para que despierte y que vea que no nada más soy yo, esto que yo creo, que también lo puedo transformar. ¿Cuándo? Cuando llego a transformar mi ego inconsciente al consciente. Por eso creo que hacemos mucho hincapié en todo esto, ¿no? Sí, siento que a veces podemos repetir mucho la información, pero todo es parte de todo. Todo lo mismo también. Por ejemplo, también escuchaba en un audio, no hay personas más sabias que otras. O sea, no tú eres más sabia que yo o yo soy más sabia que otra persona. La sabiduría está al alcance de todos. ¿Qué tienes que hacer? Entrar al camino para encontrarla. O sea, no existe, a ti sí se te da, a otra persona no. O sea, no es algo que unos sí y otros no. O sea, es así simplemente. Todos tenemos acceso a esa sabiduría,
todos tenemos acceso a esa santidad. Otra persona lo llamaba como iluminación, y quitándole esta iluminación de voy a levitar y Buda, Gandhi y cosas, o sea, personas muy como que tú dices, yo nunca voy a llegar a esos niveles. No, o sea, dice, la iluminación es tener acceso a lo que eres. A lo que eres, sin máscaras, sin prejuicios, sin personajes falsos. Vivir desde donde realmente estás, con lo bueno y lo malo, lo funcional y no funcional, como hablábamos, con tu luz y con tu sombra. Pero vivir a través de eso. A partir de ahí, tú ya estás viviendo en una sabiduría, y estás viviendo en una santidad, y estás viviendo en una iluminación que te lleva al amor, porque no puede venir algo negativo cuando estás ahí, porque todo lo que etiquetamos como negativo, que es una creencia o una etiqueta, en realidad es aprendizaje, pues, y es crecimiento. Totalmente. Entonces, la vida es mucho más fácil de lo que parece. Sí, simplemente no tenemos las herramientas, no tenemos el conocimiento. Y no son cosas que no puedas lograr. Claro que no. Ese es el objetivo de este tema, de que analicemos ese personaje que tienes puesto. Yo me lo imagino así como que la botarga en la que andas caminando por la vida, y la puedas desenmascarar, la puedas deshacer y voltear a ver a ese ser que sí está completo, que no te hace falta nada. Siempre que se te venga a tu mente el tú no puedes, no eres suficiente, no mereces, te equivocaste, hay algo malo contigo, ese es el ego hablándote. El ego negativo, el ego no funcional. Pero tú tienes la capacidad de dar ese brinco y decir, bueno, si esto me está diciendo el ego no funcional, ¿qué me diría el ego funcional? Totalmente. Sí, algo que también es súper importante recordar, que para trabajar con el ego hay que ser súper compasivos. Muy compasivos. Ay, sí, porque luego tendemos a juzgarnos mucho, ¿no? De que, ay, es que ahí está mi otra vez, es que otra vez volví a caer. No, desde la compasión es irte cuestionando cada vez más, es ir reconociendo cuando está tu ego ahí, imponiéndose ante ti, y ser súper compasivos. También trabajar mucho la humildad y decir, sí, a veces me equivoco y está bien, a veces no lo hago bien y está bien, a veces otra vez volví a caer, no importa, me puedo volver a levantar, pero el seguir trabajándolo y reconociéndolo y cuestionando, y también trabajar mucho la aceptación que dices, ¿no? Aceptarme a mí como soy, pero también aceptar a los demás como son, porque cómo nos frustra el querer que todos cambien. Y entonces, si no eres como tú, para mi bienestar. Ajá. Entonces, si tú no eres como yo quiero que tú seas, entonces me frustro. Y entonces ahí viene mucho también el ego, el querer controlar todo eso. Y que la raíz, yo también vuelvo a lo mismo, la raíz de todo siempre es el amor. O sea, la raíz del ego es ser amado, que quieres sentirte amado, pero no puedes ser amado por completo si no eres conocido por completo, pues. Porque qué falso que alguien ame tu máscara y ame tu personaje. Serías amado a la mitad, ¿me explico? Entonces, cuando tú te conozcas por completo, vas a ser amado por completo. Ay, qué hermoso. ¿Nos quedamos con esa frase? Sí, me encantó. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, aquí. Me encantó. Gracias por compartirnos toda esa información. Espero que les haya gustado y que hayan recibido todo esto y que la apliquen en su día a día, en su vida. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.